¿Estamos? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día a todos, a todas. ¿Me escuchan? ¿Me hacen una seña si me escuchan? Ah, bien, bárbaro, gracias. Bueno, gracias por acudir rápidamente a la convocatoria. Nos parecía importante que podamos tener un diálogo directo con cada uno de los medios, de los periodistas. Estoy junto, aparte de nuestro equipo de salud, Roberto Vitaloni, Brenda Vimo, Martín Raca. eh, Venimos dialogando bastante sobre la situación particular en la cual estamos entrando con respecto al tema de la aceleración de la curva de contagios en la Argentina y también la aceleración de la curva de contagios en la provincia de Santa Fe. Estamos repasando todos los protocolos y fundamentalmente estamos trabajando sobre el decreto que el gobernador de la provincia firmó el día domingo, que se puso en vigencia a partir del día lunes y que ayer, anoche, hasta las 9:30 de la noche, tuvimos una reunión por videoconferencia junto con muchos, éramos más de 200, 220 intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe, bueno, él nos convocó para poder intercambiar preguntas, dudas, impresiones sobre cómo viene la evolución de la pandemia en la provincia. Ustedes saben que nosotros ya venimos con más de 60 días sin casos. Y todos sabemos y lo vemos claramente de que al estar en fase 5, la cantidad de movimiento y de relaciones que se dan dentro de la ciudad es muy alto. Y nosotros estamos con una preocupación creciente porque los casos que se vienen dando en ciudades muy cercanas a Rafaela, por la cantidad de casos que hay en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, es una curva creciente y la relación que tenemos con esa ciudad también es muy importante, fundamentalmente por todo el vínculo empresarial, económico y de transporte que tenemos, y ajustar los protocolos ante ante la aparición de un caso en la ciudad, para nosotros es una tarea fundamental. Pero también es una tarea fundamental transmitirle a la comunidad de que si hoy aparece un caso en la ciudad de Rafaela, estamos en fase 5, no es lo mismo que si se da como apareció cuando estábamos en fase 1 todos aislados, y en donde el control de la trazabilidad, el control de los contactos, era mucho más sencillo porque era mucho más acotado. Aquí si entra un caso, la situación de expansión de los contactos estrechos puede ser muy amplia y eso dificulta muchísimo la tarea. Para lo cual entender que estamos en una fase de distanciamiento y no de aislamiento, de respetar la distancia, de respetar los protocolos, de mantenernos alejados, de usar el barbijo, de lavarnos las manos, es fundamental, es fundamental. Y en ese sentido es fundamental también que entendamos qué es lo que significa este nuevo control de ingresos y salidas de la provincia de Santa Fe. Todas aquellas personas que estén transitando, yendo y viniendo a zonas que están en fase 1, cuando vuelvan a la provincia deberán permanecer en fase 1, por más que nosotros estemos en fase 5. O sea, todos aquellos trabajadores o trabajadoras que por alguna razón autorizada, tengan que viajar a zonas donde hay circulación comunitaria, o sea, que están en fase 1, fuera de la provincia o dentro de la provincia, porque por ahí, en algunas situaciones, hay localidades que pasan a fase 1 porque se dan focos de contagio. Cuando vuelvan a la ciudad de Rafaela o a la provincia de Santa Fe, cuando hablamos de viajes interprovinciales, no podrán gozar de los beneficios de la fase 5. O sea, permanecerán en fase 1. Significa que solo podrán seguir trabajando, pero no podrán hacer
no podrán participar ni de reuniones afectivas, no podrán participar de caminatas, no podrán ir a los bares, a los restaurantes, no podrán ir a hacer compras que no tengan que ver con cosas esenciales. Es como si estarían en fase 1. ¿Cuál es el significado o la impronta del decreto provincial? Es proteger claramente la salud de todos los santafesinos y para nuestro caso de los rafaelinos, sin perjudicar la tarea esencial del trabajo, sin perjudicar, sin romper la cadena productiva. Y eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro. O sea, el gobernador nos ha dejado claro de que hay que cuidar la salud, pero también la economía. Y para cuidar la economía, se le permite a aquella persona que viaja que pueda seguir desarrollando su actividad económica. Lo que se le pide es que no un aislamiento de 14 días, pero sí que cuando vuelva a la ciudad o a la provincia se mantenga en fase 1. Yo quiero dejar en claro eso para que no haya ningún tipo de confusión. Y como segunda instancia, las personas que vienen no en tránsito, no las que están haciendo una tarea habitual de viaje, sino que vienen para radicarse en la ciudad o en la provincia y vengan de zonas de otras provincias, ahí sí tendrán que hacer una cuarentena de 14 días para así después empezar a gozar, si se quiere, o a compartir los beneficios de estar en fase 5. Y esto es cuidarnos. Esto es cuidar la provincia, es cuidar la ciudad, es que entre todos tengamos esa responsabilidad y ahora eso se transformó en una norma. Había dudas, siempre hubo dudas de qué hacía aquella persona que venía de zona de circulación comunitaria. Bueno, ahora no hay dudas. Si viene por primera vez a la ciudad, tiene que quedar 14 días en cuarentena como lo era, como lo es con cualquier persona que viene del exterior. Y si esa persona está haciendo alguna de las tareas permitidas, o sea que está en tránsito y de vuelta, tiene que mantenerse en fase 1. Eso es, en resumidas cuentas, lo que significa el decreto provincial firmado este último domingo. Así que bueno, yo quería tener un contacto con ustedes para que nos hagan preguntas, para que también tanto Roberto como Brenda como Martín, que no lo pueden ver porque estamos un poco distanciados, puedan satisfacer las preguntas o las que yo les pueda responder, pero me parece que estamos en un momento súper complejo, porque la curva de contagios asciende a una velocidad importante, porque hay muchas localidades de la provincia que ya tienen focos de contagio, porque muchas de esas localidades están cerca de la ciudad, porque la curva ascendente de Buenos Aires es importantísima y porque nosotros estamos en fase 5. Estar en fase 5 significa, vuelvo a repetir, mantener más estricto que nunca los protocolos de distanciamiento, porque en el caso del ingreso de un caso puede expandirse rápidamente. Y lo quiero poner como una alerta naranja en este sentido. Recién me decían de que hay colas de casi 5 kilómetros de camiones, de autos en la ruta 34. Estamos haciendo bien el trabajo entonces. En los ingresos estamos haciendo bien el trabajo. Hay que tener paciencia para entrar y salir de Rafaela, hay que tener paciencia para entrar y salir de la provincia. Pero a nadie se le va a impedir trabajar si es lo que tiene que hacer. Solamente pedimos paciencia para cuidar la ciudad, para cuidar lo que ganamos en todo este tiempo. Hace 60 días que no tenemos casos y podemos disfrutar de muchas actividades que les costó muchísimo volver a trabajar. Y no queremos volver para atrás. Bueno, yo dejo abierto para que podamos dialogar, que me parece que es lo más sano y que puedan sacarse todas las dudas en directo. Muchas gracias. Bueno. Contesta alguna Roberto, alguna Brenda. Bueno, Sole Saluso dejó una pregunta, quiere saber
si en esta etapa de controles hay alguna articulación con el sector empresario para saber si hay viajes a lugares de circulación y a su vez hay quienes vienen para mantener reuniones aquí. Se la contesto yo. Bueno, Sole, tu pregunta. Sí hay articulación con el sector empresario en forma permanente, hay articulación con la Cámara de Transporte. Estamos tratando de cruzar la máxima información posible también con la Cámara de Hoteleros, con los hoteles, con la gente que viene y se radica. Se nos escapa por allí algunas situaciones de alquileres de departamentos que le pedimos a todas aquellas personas que no están englobados dentro de la Cámara de Hotelero y que alquilan departamento a personas de afuera, que por favor nos avisen, que por favor llamen al 105 o a la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, a Diego Peiretti, a Alejandra Mayeu, o sea, pero todo lo que tenemos información institucionalizada lo estamos coordinando, vamos a tener una reunión esta semana también para ver el impacto del decreto, para ver si hay que corregir algo, pero yo creo que todos estamos trabajando, tratando de coordinar y de cuidar lo que hemos conseguido y fundamentalmente no perjudicar la parte económica, ¿no? O sea, no perjudicar el sector productivo que es tan importante y que hoy está en marcha en la ciudad, ¿no? Tanto industria, servicio, comercio, bueno, queremos seguir avanzando, pero hay una articulación permanente, también con el sector rural, con los productores también. Ani Borgoño me dejó una pregunta que dice, la gente que viene a Rafaela por cuestiones de negocios y que para en un hotel, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede circular por la ciudad? ¿Puede ir a una empresa a reunirse con los dueños y volver al hotel? ¿Cuál es el procedimiento que deben llevar? Bueno, los hoteles de la ciudad de Rafaela están habilitados para actividades permitidas. O sea, ningún hotel puede hacer una promoción, venga Rafaela a pasear o a hacer turismo, no. Si alguien viene a trabajar, tiene que, con 48 horas de anticipación, avisar al hotel. El hotel avisa al municipio y nosotros llevamos el aviso a los ingresos. Esto es lo que les decía recién. Si viene una persona a hacer una actividad y esa persona viene de un lugar de fase 1, lo único que puede hacer a partir de este decreto es ir a trabajar y volver. No puede salir del hotel, ir a correr, ir a un bar o un restaurante, ir a, no sé, a una reunión. Lo único que puede hacer es ir a la empresa, con todos los protocolos que en la empresa se tienen que dar y volver al hotel con todos los protocolos que el hotel tiene para esa persona que viene de lugares de circulación comunitaria. Por supuesto que si viene de lugares donde no hay circulación comunitaria, la exigencia es un poco menor, aunque no distinta. Lo único que sí puede darse de que si, vamos a suponer que venga de una zona de fase 5, vamos a suponer que venga de Sunchales, qué sé yo, o que venga de Santa Fe. Bueno, la persona se queda, como en Santa Fe están en la misma fase que nosotros, puede estar en la misma fase que nosotros. Pero si viene de un lugar en donde están en fase 1, solamente puede hacer actividad de fase 1, o sea, su trabajo, nada más, y no salir del hotel. Sí, Luis o cualquiera que quiera responder, ¿cómo va a ser el control para estas personas que más allá de que nosotros estemos en fase 5, tienen que estar en fase 1? Es decir, quedarán registrados en el ingreso a la ciudad y después cómo se va a dar ese control a lo largo de la semana y a lo largo de los días. Bueno, nosotros al tener el dato, Mica, vamos a suponer que esté alojado en un hotel, siempre, no, acá va a haber, además hay dos cosas, también se pone en marcha una aplicación COVID-19 que es para ingresar y salir de la provincia. Eso nos va a ayudar porque una de lo que charlamos anoche con el equipo del gobernador era que nos vayan pasando. Hoy municipios y comunas de la provincia nos reporta diariamente a nuestro celular todos los ingresos del exterior. Ahora lo que vamos a necesitar es que nos manden los ingresos de zona de circulación comunitaria, con mucha rapidez para que nosotros lo tengamos en los accesos. A veces esa información llega bien y otras veces por ahí llega un poco tarde. Vamos a tener que ajustar para que, como ya los ingresos
son de la provincia de Buenos Aires, de Chaco, o de algunos lugares que tienen circulación comunitaria, vamos a tener que tener rápidamente en nuestro celular para tenerlo en los ingresos. Una vez que la persona esté acá, es como recién lo explicaba Mica, o sea, si va a un hotel, hay que controlar junto con la persona que está en hotel, nosotros le vamos a llegar a esa persona para darle la información de lo que tiene que respetar y no podrá estar gozando de ningún beneficio de fase 5. Tiene que estar en fase 1, a su trabajo y volver. Es más, te diría, estamos estudiando un decreto local para impedir también que la persona vaya al supermercado. En todo caso que le alcancen la comida por delivery, estamos viendo de que esa persona se mantenga lo más aislada posible. Estamos hablando de si viene de fase 1, ¿no? De una ciudad de fase 1. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Dos en realidad preguntas. Una en realidad tiene que ver con la complementariedad que se puede llegar a dar entre la aplicación Acceso y la de la provincia, la COVID-19, si hay algún tipo de vínculo, de nexo, como para que la información que se presente de un lado esté apareciendo en el otro. Y en segundo lugar, ¿cuáles serían las sanciones que se podrían llegar a darle a una persona que en el caso de que venga de una zona con categoría 1, ¿sí? Que esté en fase 1, no cumpla con los requisitos que se le están exigiendo aquí en la ciudad? Muchas gracias. Bueno, la primera, Adrián, estamos ahora con la app con una dificultad con Google. No, todos los que nos bajamos la app, está funcionando. Lo que pasa es que Google no está permitiendo ahora, yo no sé si por una razón que tiene que ver con los datos que se pide, la intimidad de la persona y eso, no nos está permitiendo bajar, estamos en ese trámite con nuestra app. La aplicación vinculada con la aplicación provincial, porque es muy parecido, va a estar dado, porque nosotros le pedimos que ni bien una persona sale o entra de la provincia y usa el código QR para salir, nos estén mandando la información inmediatamente por celular a nosotros. O sea que la vamos a tener la información. Es lo que te contaba antes de esa información de entrada y salida de la provincia a cada uno de los municipios. Eso está en plena organización y se dialogó anoche con el equipo técnico del gobernador que está trabajando en esto. Buenos días, ¿me escuchan? Me falta una respuesta para Adrián. Con respecto a las sanciones, Adrián, ahí tenemos la denuncia y esto puede ir una multa económica o puede ser un arresto, porque esto es una falta al código, claro, una contravención a una norma, y esto directamente la denuncia va y la sanción la definen los fiscales. Es muy parecido a lo que pasaba cuando violentaba la cuarentena y venías del exterior. O sea, podía tener una aprehensión, una multa o podía llegar a ir preso. Sí, buenos días. Creo que me toca a mí. Ah, no te veo. ¿Quién habla? ¿Miguel? Miguel. No. Te escuchamos, Bien, pero no yo voy a hacer dos preguntas, una para Roberto y una para el intendente. Para Roberto, ¿en qué situaciones está el hospital hoy en día, Roberto, en cuanto a disponibilidad de camas de internación comunes, camas de internación con cuidados intensivos, respiradores, digamos, cuál es la situación del hospital y qué demanda potencial tiene para atender? Por ejemplo, si hay pacientes de Ceres que pueden ser derivados a Rafaela, por ejemplo. Y la pregunta para el intendente tiene que ver con la situación económica. Usted lo planteaba bien, que hay una cuestión, un seguimiento de la situación económica. Se viene el vencimiento del mes y hay preguntas de mucha gente que quiere saber cómo se va a cumplir con los programas de pago de sueldos al personal municipal. Pero primero me gustaría que conteste Roberto. Hola Miguel, buen día para todos. Nosotros estamos en conexión permanente con el hospital. Lo que pasa que al estar estos 60 días, como bien decía Luis, nos permitió, de tranquilidad, de no tener casos, nos permitió que el hospital recuperara su trabajo diario y cotidiano y su polivalencia. Entonces, ahora, ante esta situación que estábamos teniendo,
La disponibilidad de cama está, pero de seguir esta curva vamos a tener que volver a pedirle al hospital que se vuelva más COVID de lo que está en este momento. Las camas para COVID están reservadas. Anoche tuvimos una charla con la gente de Ceres por la necesidad de una derivación, bien como lo estabas planteando, que al final no se ha realizado, pero estaban abiertas las puertas del hospital para recibir lo que desde Ceres necesitaran, por lo pronto, tanto en la realización de ciertos estudios que el hospital puede realizar, como en una cama de terapia intensiva. Si esto se acrecentara, el hospital empezaría a correr su brecha, a transformarse más en COVID y menos en hospital polivalente, y ahí entramos a articular con el ámbito privado. Obviamente se suspendería todo lo que es programado, se volverían a recargar los centros de salud como se hizo en su primera instancia, y recurriríamos al ámbito privado para los casos no COVID que requieren internación. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, Miguel, evidentemente que con la apertura de actividades que no estaban en el mes anterior, no solamente la expectativa, sino que el movimiento económico fue mejorando y como consecuencia también fue mejorando la recaudación. No tenemos la abrupta caída que habíamos tenido el mes anterior, y esa recuperación nos ayuda mucho también a poder cumplir mejor con nuestras obligaciones, sobre todo en un momento en donde se tiene que pagar el aguinaldo. Yo lo que te puedo decir es que probablemente, casi seguro te lo doy, volvamos a desdoblar el sueldo, tratando de cumplir siempre entre el 1 y el 7, que es lo que la ley pide, para evitar de que se vaya un paro, y vamos a cumplir también, por supuesto, con el pago del medio aguinaldo como corresponde. Es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo, pero nosotros necesitamos mantener todos los servicios, y mantener todos los servicios en este momento es llevarle a la gente lo básico que necesita de su municipio. La recolección de residuos, la guardia urbana, los controles en los accesos, la limpieza, todos los equipos sociales, los equipos de salud. Hoy el municipio cumple un rol clave en este momento de la pandemia, y no podemos darnos el lujo de ir a un paro. La verdad que la ciudad no merece eso, y estamos haciendo todo lo posible para poder cumplir. Lo vamos a hacer para que todos los empleados y empleadas municipales se queden absolutamente tranquilos. ¿Qué tal? Buenos días. Mayra los saluda. Hola, Mayra. ¿Cómo están? Bueno, tengo dos preguntas. Por un lado, bueno, si bien explicaban muy bien cómo vendría a ser el control de acceso, el interrogante es, ¿qué pasa con las personas que vienen desde la localidad de Ceres? ¿Tienen permitido el acceso a la ciudad? ¿No? ¿Cómo se están manejando también con la atención médica? Recién Roberto lo explicaba, pero para dar un poco más de claridad. Y la segunda pregunta, perdón, quizás sea para Roberto, explicar por qué se le suma a Rafaela un caso, pero esta paciente, digamos, vive en Buenos Aires. Digamos, a la gente le genera un poco de incertidumbre, de enojo, de por qué se lo contabilizan a Rafaela. Quería que lo expliquen ustedes. Bueno, primero explicar. Con respecto a lo que pasa con las personas que vienen de Ceres, obviamente solamente están autorizadas las personas que necesitan por una cuestión de salud urgente y que previo notificación y acuerdo para llegar y tener todo el protocolo realizado. Si no, no se están autorizando los ingresos, a no ser que sea de suma necesidad vital. Y con respecto al otro... buena la pregunta, buen día Mayra, y a todos de nuevo. Pero la pandemia nos enseñó un montón de cosas, y una de las cosas que nos está enseñando es que tenemos que tener los papeles en regla, porque nosotros podemos irnos a vivir a otro lado tranquilamente y no hacer los cambios de domicilio. En este momento es lo de menos, pero fíjense en cómo impacta. El Sistema Nacional de Datos
toma tu número de documento, tu referencia, lo mismo que el padrón electoral, y figura tu domicilio original o el último domicilio que tenías. En este caso, este paciente vive hace tiempo en Buenos Aires, pero como puede trabajar y puede desarrollar su vida normal, y a lo mejor debe venir a votar, por ejemplo, a Rafaela, nunca hizo su cambio de domicilio. Entonces, el sistema de datos nacionales, yo figuro en Rafaela porque fue mi último. Si yo mañana me voy a vivir a Córdoba y no hago el cambio de domicilio, siempre voy a seguir figurando en el lugar de origen. Entonces, ayer vieron que hicimos la comunicación rápida dentro de lo posible para que la gente se quedara tranquila, o no, pero bueno, porque el mismo trabajo epidemiológico de Santa Fe nos advertía que nos iba a incidir una persona, pero que esa persona no estaba en la localidad de Rafaela. Entonces ya nos permite relajarnos un poquito más y pudimos enseguida salir a dar la información. Y eso es lo bueno. El problema es cuando no sabemos cuál es el estado de esa persona. Pasó en Santa Rosa de Calchines, que lo buscaban en Buenos Aires y estaba en Santa Rosa de Calchines, porque la persona se vivía movilizando porque era un viajero informal. Entonces, en este caso, nosotros sabemos quién es la persona y dónde está y en qué condiciones de salud, que gracias a Dios son buenas, pero está en Buenos Aires, no está acá en la ciudad. Sí, buen día, ¿me escuchan? Buen día. Hola, buen día. Los quería consultar, estamos recién, el intendente decía, en fase 5, ¿qué debería pasar para que empiecen a partir de esto, que es un ascenso, digamos, de la curva de contagio en muchas ciudades? ¿Qué debería pasar para que empecemos a bajar, digamos, de fase? No estamos en la 5, ante el primer contagio, segundo contagio, o positivo, mejor dicho, ¿bajamos de fase? Bueno, es fundamental tener información. ¿Qué pasa si mañana nos da un caso positivo, viene una persona asintomática? Si nosotros podemos identificar quién es esta persona y sabemos quién es su círculo estrecho y todo esto lo podemos aislar, vamos a poder seguir manteniéndonos en una fase 5, pero con estos aislados. ¿Qué pasa cuando las situaciones sociales son más irregulares y la persona fue a un lado, fue a otro, tomó mate, fue a un bar, no respetó las medidas de protección? Ya va a ser más complejo y no va a quedar otra. Si no podemos identificar cómo es la trazabilidad, la cadena de posibles contagios y quiénes son los contactos estrechos, no queda opción que epidemiológicamente retroceder en fases. No sé si me explico, Carlos. No, para que está hablando Carlos, para que está hablando. Carlos, que no se escucha, Carlos. Ahí está, Carlos. A ver. Sí, no, digo que eso empezaría lógicamente a retornar a las restricciones, ¿no?, en las actividades. Claro, Carlos, lo que dice Brenda, fíjate vos la importancia que tiene el tema del distanciamiento. Porque si ingresa un caso en fase 5 donde hay tanto movimiento, la única alternativa que tenemos para protegernos es el distanciamiento y los protocolos de lavado de manos y todo lo que conocemos. O sea que el riesgo es altísimo. Si podemos encontrar la trazabilidad y aislarlo rápidamente, bárbaro. Ahora, si eso se disemina, o sea, se expande y no sabemos bien todos los contactos estrechos que pudo tener, ahí hay un riesgo enorme de tener que volver de fase, y ahí sí que es un gran perjuicio. Por eso insistimos con el tema del distanciamiento, los protocolos, no relajarse, porque ahí está la clave hoy. Gracias. Bueno. Sí, buen día, ¿me escuchan? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Brenda, Roberto. La pregunta es para Roberto Vitaloni, ¿qué tal, Roberto? Que había mencionado el caso de que el hospital cargue más capacidad COVID y a los privados la capacidad no COVID en el caso de que Ceres tenga, más casos. ¿Hay alguna otra condición que fuera de Ceres que
cambie esto que habías planteado? O sea, además de que haya un caso de seres, otra condición en Rafaela o en la región para que aumente la capacidad de COVID del hospital público y vaya a privado no COVID. No, está bien tu pregunta. Rafaela sigue siendo un hospital de referencia. Entonces, como tal, en este caso es Ceres, pero puede ser cualquier población de la región que nos derive. En este caso, Ceres tiene capacidad de contención, pero de un número limitado de casos. Cuando se exceda ese número o por razones de la patología misma no pueda ser manejada dentro de Ceres, insisto, como anoche estuvimos hasta última hora viendo si se procedía a hacer una derivación o no, cualquier ciudad o pueblo cercano puede tranquilamente derivar al hospital de Rafaela. En la medida que el hospital de Rafaela tenga las camas disponibles, sobre todo con reserva de oxígeno, no va a haber inconveniente. Cuando, hoy voy a dar el ejemplo, hoy hay casos, por ejemplo, posoperatorios, hay personas que tuvieron un infarto o hay personas que tuvieron un ACV, que tienen que estar en terapia también. Llegado el caso que necesitemos usar todas las camas de terapia del hospital para patologías respiratorias ligadas a COVID, el ACV, el infartado o la persona que no es COVID puede ser derivado a una terapia intensiva del ámbito privado. Pero por el momento no estamos necesitando esto, sí estamos en alerta, ya desde el fin de semana que empezamos a abrir el juego, porque parece que estamos estigmatizando a Ceres, pero estamos todos mirando a Ceres porque estamos siguiendo cuáles son los pasos. Desde el caso original, como bien decía Brenda, cómo se instruye la red y cuál es la evolución de esas personas aisladas, porque algunos se han complicado su salud, otros se han mantenido. Ese es el problema, que necesitamos seguir la evolución clínica diaria de esas personas que en un momento eran aislados solamente, hoy son aislados y enfermos, y ahora son aislados y enfermos e internados. Entonces, la gravedad depende de la evolución y depende de las comorbilidades que tenga la gente implicada, ¿no? Buenos días. Hola, Diego. Hola, Diego. Diego Camuso de Radio Universidad Diario Castellanos. Bueno, preguntarles, ¿está limitado, está establecido la zona de derivación del Hospital Jaime Ferré o en algún caso de colapso puede llegar a recibir pacientes de otro distrito? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a estas limitaciones que tiene la gente que viene de afuera, hay pacientes que son acompañados lógicamente por alguien, esa persona que por ahí es de bajos recursos, tiene que comer en algún lado, alojarse tal vez en algún lado porque el paciente está internado en el hospital por COVID o por cualquier otra cosa, va a recibir un seguimiento, algún tipo de indicación donde debe estar. Bueno, ¿querés contestar la primera? Yo contesto. Bueno, dale, vos. Bueno, no, contesto la segunda, perdón. Dale, contesta la segunda. Diego, el tema de los acompañantes en el hospital. En el hospital están hoy aún prohibidas las visitas y el acompañamiento, y tiene que ver con protocolos de máxima rigurosidad. Entonces, los pacientes que vienen acompañados por algún familiar, intentamos articular con el área de desarrollo humano, con el área de asistencia social del hospital, para que puedan volver a sus domicilios y que los partes se los podamos estar dando por vía WhatsApp, vía telefónica, para no poner en riesgo, porque seguimos estando en un estado de pandemia, que estamos en fase 5, pero seguimos resguardando el tema de el ingreso y el egreso a los sistemas de salud. Eso sigue estando muy cuidado y si vienen con acompañantes, intentamos que ese acompañante acompañe desde su lugar de origen y no se exponga yendo y viniendo o en lugares poco confiables. Y Diego, con respecto a la primera parte de tu pregunta, la provincia tiene los hospitales divididos en niveles de complejidad. Entonces, y a su vez hay zonas estipuladas de derivación. A nosotros no nos va a llamar Venado Tuerto para mandarnos un paciente, porque va a estar llamando a Rosario, por ejemplo. Entonces, acá caben dos posibilidades. O se satura la cantidad de camas en Rafaela, entonces ahí derivaríamos un COVID, por ejemplo, a
Santa Fe o a Rosario, si es que correspondiere, o bien necesitamos de alguna práctica que no se realiza por el nivel de complejidad en nuestro hospital, entonces tiene que ser derivado por esa práctica también, ¿no? O sea que no es solamente la capacidad, sino la complejidad que tenga el paciente. Muchas gracias. Bueno, gente, espero que haya sido útil, que se hayan podido sacar las dudas. A nosotros nos sirve mucho el contacto semanal y ante cualquier consulta nos avisan. Estamos en comunicación permanente, y cualquier otra novedad de nivel provincial o nacional estamos para poder zanjarla si aparecen las dudas. Así que muchas gracias, que tengan buenos días. ¿No había más preguntas? Bien, ya está. Yo Bien. quiero una foto del fiscal con el cartelito. No, te amé.